Sefer Coelec, Eclesiastés. Palabras de Coelet, hijo de David, rey de Jerusalén. Siempre se ha creído que se refiere a Shlomo, sin embargo, algunos por el género literario dudan de su autoría. Se dudó en dejarlo entre los libros sagrados en su momento, pero en el concilio de Jamnia, en el año 90, se terminó esa discusión, decidiéndose que sí quedaría dentro del canon. El lenguaje ubica al Sefer Kohelet después del destierro. Kohelet sin duda es creyente y se consuela afirmando que Dios no tiene que rendir cuentas. En esta encrucijada del pensamiento hebreo se intentaron encontrar influencias extranjeras sobre Kohelet, pero no se ha encontrado relación con los estoicos ni con el helenismo. Se ha encontrado, sí, semejanza con composiciones egipcias, como el diálogo del desesperado con su alma, con su nefesh. A los cantos también del arpista se encontró esta semejanza con la epopeya de Gilgamesh, pero sin poder comprobar la relación. Kohelet usa un hebreo tardío, de transcripción más bien sembrado de arameísmos y palabras persas. Se supone que está en la época en que Palestina sometía a los Ptolomeos, comienza a recibir la corriente humanista y no ha sentido aún la sacudida de fe y esperanza de la época de los macabeos. Kohelet viene del hebreo Gaal, que significa reunir, congregar, así que puede considerarse el que convoca una asamblea. En griego se habla de Eclesiastés, de eclesia, significa el hombre de la asamblea, el maestro, el que predica, pero también el público personificado y que, cansado de la enseñanza clásica, toma a su vez la palabra. Vanidad de vanidades, dice. El determinismo del cosmos, un marco monótono de la vida humana que provoca hastío en el Kohelet, lejos de la admiración y menos latría, menos adoración. Vanidad, en primer lugar, viene de bao, de aliento, y forma parte del repertorio de imágenes de esa época. Agua, humo, sombra, que en la poesía hebrea describen la fragilidad humana. Pero la palabra ha perdido en ese entonces su sentido concreto, y para Kohelet evoca lo ilusorio de las cosas, la decepción que luego las cosas le reservan al. ¿Qué saca el hombre de toda amal? Fatiga. Amal es fatiga, de todo trabajo fatigoso, como el del esclavo que trae sufrimiento. Amal, esta palabra fatiga, el Kohelet la dice 20 veces como sustantivo y 13 veces en su forma verbal. En el pasuk 8 del capítulo 1 dice: nunca se sacía o se cansa, dice el ojo de ver ni el oído de oír. Esto significa que tanto el ojo como el oído, la jojma y la biná, ya sabemos que representan el ojo y el oído, extraen su fuerza de la machshavá, es decir, del pensamiento divino. Jogma y Biná extraen su fuerza del pensamiento divino. ¿Pero qué significa la palabra machshavá? Según Sefer Bahir, es como un rey del que todo el mundo necesita. Todo lo que creado depende. Los seres superiores como los inferiores. Todo lo que es creado depende. Que se entienda esta parte. ¿Qué significa la expresión sube con el pensamiento? ¿Por qué no se dice, por ejemplo, desciende con el pensamiento? Los Mekubalín dice que aquel que se apresta a sumergirse en la contemplación de la Merkabá debe primero descender para luego ascender. Importante, cuando se habla de la contemplación de la Merkabá, se habla de la meditación de las letras hebreas. Miren cómo vamos subiendo de nivel. Y descender para ascender es esa oscilación entre las diferentes sefirot que siempre les he venido hablando poco a poco, ¿no? Y aquí estamos hablando de una forma más profunda. Jogma y Biná deben copular para que surja el Da'at, la verdadera conciencia. Pasuk 9. Lo que fue, eso será. Lo que se hizo, eso se hará. Nada nuevo hay bajo el sol. Continúa en el pasuk 10, si de algo se dice: mira, eso sí que es nuevo aún, eso ya sucedía en los siglos que nos precedieron. El mismo nombre de Dios, Ejie Asher Ejie, traducido como yo soy el que seré,
aquí a nivel Sot nos habla cuando dice lo que fue, eso será, que el pasado, el presente y el futuro existen a partir de la Sefirá de Binah. Cuando ustedes comprenden esto, comprenden muchísimas cosas, empezando que ya no estamos pensando solamente en quién soy yo, para qué estoy aquí, cuál es mi propósito, cuál es mi misión, sino que comienza ese camino sin dejar de lado el otro, porque la tarea individual, el trabajo personal no termina sino más. Pero ya pueden comenzar a pensar en hacerse esas preguntas ya más del universo, ¿no? De la creación. Entonces, cuando él dice, lo que fue, eso será, es eso, el pasado, el presente y el futuro existen a partir de la Sefirá de Binah. En Jochma y en Keter es eternidad. Algunos lo llaman Evo, el eterno presente. Es decir, el Creador al tiempo está viendo nuestra Saverot, nuestro presente, y si nuestra alma podrá hacer o no Teshuvá. Si se alberga un resquicio de esperanza, que esa Neshama o ese Nefesh Teshuvá puede hacerla, Dios la mantiene en su mente. Si se alberga la posibilidad que esa alma no hará Teshuvá, pero servirá como un aspecto de función del mal para que alguien haga Teshuvá, Dios lo mantiene en su mente. Por eso no hablemos de cuestionarnos del por qué X o Y personas que son tan malas existe y Dios lo permite. Él ve todo el panorama. Nosotros somos una pequeña parte solamente. A pesar de toda la Jochma de Shalomón, él no alcanzó la felicidad. Sin embargo, consideraba que podía alcanzarse una felicidad relativa. Dice en el Pasuk 12, mal oficio o tarea, en hebreo inyan. Mal oficio o tarea, inyan, que Dios ofrenda a los humanos para que en él se ocupara. Esta palabra inyan solamente aparece en este Sefer de Koheleth y se hace relación a un sentido peyorativo, refiriéndose al trabajo, ¿no? Al oficio considerado como fuente de fatigas o de preocupaciones, esfuerzo inútil según Shelomo, ilusión, tiempo perdido. Lo que nos dice es que gocemos de los bienes y alegrías que Adonai nos conceda en los días de nuestra vida sobre la tierra, pero con cuidado de no ofender a Hashem, que nos pedirá cuentas de nuestra conducta. Muchas veces hay personas muy literales, dogmáticas. No es que estás mezclando una cosa con la otra, o no es que estás haciendo, siempre hay un juicio, pero traten de comprender a estas personas. Cuando alguien reacciona de esa manera es porque ellos mismos no están convencidos de lo que creen, de lo que saben y de lo que es. Por ejemplo, vuelvo una vez más a decirles, yo muchas veces he escuchado a otras personas diciendo cosas en las que yo no estoy de acuerdo, pero el acuerdo y el desacuerdo son solo palabras. A pesar de ese desacuerdo, puedo percibir la verdad detrás de esas palabras, porque muchas veces también hace falta en el mundo personas que bajen el lenguaje, no que siempre estén hablando para los que saben mucho o para los que no saben nada. Un término medio es bueno, el centro siempre es positivo, en el sentido de no hablar con un lenguaje totalmente extraño a todos y que las personas terminen no entendiendo nada y decir, oh sí, esa persona es brillante, esa persona es inteligente, mira cómo habla, mira cómo se expresa, mira lo rápido que explica, qué sé yo, pero yo no entendí nada. Qué chévere saber, qué bueno saber lo que esta persona está diciendo o está explicando. Entonces, si bien es cierto, hay cosas que se explican y que se dicen, pero también hay que pensar en los demás, en que las personas estén entendiendo, en que las personas estén comprendiendo lo que se explica. ¿Por qué todo esto? Porque no se puede tomar aquí ahora a que entonces el Koheleth está diciendo, hagan lo que quieran, vivan la vida, que es solo una, que no, No, nos dice que gocemos de los bienes y las alegrías que Adonai nos concede en nuestros días sobre la tierra, pero debemos tener el cuidado de no ofender a Dios.
porque Él nos pedirá cuenta de nuestra conducta. Dice Coelho, lo torcido no puede enderezarse y lo que falta no se puede contar. Y parece que contradijera al profeta Isaías en el capítulo 40 cuando dice, y lo torcido será enderezado y lo áspero allanado. Aquí Coelho habla exclusivamente del Rasha. Como bien dice en Mishle, el malvado fue creado para el día malvado. Esas personas que no harán teshuvá, pero igual existen mientras el mal que causan pueda servir a personas que trabajan en su rectificación. Porque esas personas necesitan rectificarse, hacer su tikkun. Y muchas veces en nuestra vida necesitamos de esa persona que actúe mal, que obre mal, para hacer nuestra rectificación. Entonces, esas personas está claro que sí, no pueden enderezarse y el malvado fue creado para el día malvado. Pero no contradice al profeta cuando dice, y lo torcido será enderezado y lo áspero allanado, porque el profeta ya incluye tanto a las personas que están haciendo una rectificación. Donde abunda la jojma, abundan penas. Quien acumula ciencia, acumula dolor. Esto es algo también ya revelado anteriormente en el canal. Cuando una persona va en camino hacia la conciencia Aleph de unidad, le resulta dolorosa la relación con personas de conciencia Bet, dual, fragmentada, que siempre están en un juicio, están más pendientes del baile ajeno que del propio. Siempre están pendientes de comentar y de opinar y de hacer juicios de valor de que no es así, de que mejor porque no lo haces así, de por qué no lo orientas así. Cada quien baila su música, cada quien hace las cosas a su ritmo. No debemos forzar tampoco a que el otro vuele o a que el otro se ahorre los años de rectificación, de estudio, de experiencias que usted pudo haber pasado para poder estar. Recuerden también que hay una misbah que no debemos decirle algo a una persona que sabemos que no nos va a escuchar. Entonces, no debemos enfocarnos únicamente en un pasuk sin olvidar los otros. Es decir, porque la Torá dice esto, porque el Tanaj dice esto, porque la Biblia dice esto, pero también dice aquello. Entonces hay que ser equilibrados, porque de lo contrario solo nos volvemos dogmáticos, nada más. Pasuk 14. El Jajam tiene sus ojos abiertos. La jokma, la sabiduría, pero el necio camina en tinieblas. Pero el mismo mazal alcanzan ambos, refiriéndose a ¿qué? A la muerte. Él da jokma, daat y simha, sabiduría, conciencia y alegría a quien le agrada, dice el Pasuk 26. Mas a quien comete averot le da la tarea de amontonar y atesorar para dejárselo a quien agrada a Dios. Capítulo 3 habla sobre la muerte. Para obrar el ser humano solo dispone del momento presente y solo puede hacer una cosa a su tiempo. La mitad de las ocupaciones del hombre son funestas, la mitad de sus gestos de duelo. La muerte ha puesto ya su impronta sobre la vida. Entonces dice que todo tiene su tiempo y esto es así. Por ejemplo, en Sukkot, cuando leemos el Sefer de Kohelet, Eclesiastés, es tiempo de reír, de estar alegres, pero asimismo también hubo tiempo de llorar en Yom Kippur. Pasuk 9 del capítulo 3. ¿Qué gana el que trabaja con fatiga? Y más en la actualidad, donde vivimos en la sociedad del rendimiento, en la sociedad del cansancio, en la que el ser exitoso es pertenecer a una institución a la que todos agradecen estar ahí siendo explotados. Les pagan medio tiempo, pero trabajan 12 horas diarias. El día que menos trabajan, por sueldos absurdos, pero que además ni siquiera necesitan que los exploten, porque se autoexplotan ahora las personas. Entonces comienzan a enfermarse, a deprimirse, a tener problemas en los hogares, a ver diferencias, discordia, porque ¿quién va a tener simjá? ¿Quién va a tener alegría mientras trabaja 12 horas pero le pagan 3? Llega entonces el síndrome de burnout, ¿sí?
sentirse quemado, utilizado, hasta humillado. Como dice Shulham, la depresión como presión interna desarrolla unos rasgos autoagresivos. El sujeto que, viéndose forzado a aportar rendimientos, se vuelve depresivo. En cierta manera, se muele a palos o se asfixia a sí mismo. Las enfermedades psíquicas como el burnout o la depresión muestran todas las características de la autoagresión. En lugar de causa externa aparece una violencia autogenerada. Esto está en el libro de la topología de la violencia, publicado en el año 2019. Pero resulta, familia, que ya Coelho lo había dicho hace miles de años atrás. ¿Qué gana el que trabaja con fatiga? Es lo mismo, solo que bueno, Shulhan es filósofo coreano, vive en Alemania y ha escrito muchos libros, y sobre todo porque no está en la Biblia para muchos, ¿no? Sino en libros seculares. Entonces, bueno, ya ahí lo aceptan muchos más fácilmente. Nosotros no, pero muchos hay que llegarles de otras maneras. El hombre actual permanece igual a sí mismo y busca en el otro la confirmación de sí mismo. En esta sociedad de obligación, cada persona lleva consigo su campo de trabajo forzados. Y les digo más, y piénsenlo, medítenlo. Sobre todo la mentira que nos ha vendido la era de la información. El tú puedes incluso ejerce más coacción que el tú debes. Antes estábamos en una sociedad disciplinaria, lo explicaba Foucault en su momento. Ahora estamos en una sociedad de rendimiento, en la que no necesitamos ni siquiera esa disciplina de debes hacer esto o aquello, sino que la persona lo hace y se autoexplota, se autoesclaviza. Porque ya de una u otra manera su mente también trabaja así, funciona así. Porque implica un querer llenar expectativas ajenas. El quiero ser exitosa, quiero ser exitoso, quiero ser reconocido. Y esto jamás debería pretenderse. Está escrito en Eclesiastés capítulo 3, pasuk 11. Él ha puesto también el olam en sus corazones. En lugar de leer haolam, debe de leerse ha-elem. Dice Sefer Bajir, lo oculto, Haelem. La Torah dice, he precedido los orígenes del mundo, tal como especifica el citado proverbio, ya que fui establecida en el comienzo. Aludiendo a quién, a la Jokmah, por supuesto, a la sabiduría. Para Coelho, la muerte simplemente es consecuencia de la condición humana. Nada tiene que ver con ello la virtud, la justicia. La suerte del hombre es la de la bestia. Aquí, por supuesto, de los hombres que no se ocupan de su alma, de los que solo tienen nefesh, puesto que se comportan como animales. Pero ¿cuál es el problema? Que son la mayoría de seres humanos. La mayoría de seres humanos solamente tienen nefesh, no tienen ruach, no tienen neshama. Entonces aplica casi de forma general, ¿no? E incluso en el terreno de la justicia reina la ley del más fuerte. Sin embargo, Dios prefiere al débil. Las personas que van en una fila de vehículos, por ejemplo, hacia el semáforo, ¿cierto? Llega uno más fuerte, que se cree más astuto y ¡zas! Se pasa toda la fila, no respeta y, por supuesto, logra pasar el semáforo, mientras muchos quedan ahí esperando otro cambio a luz verde, porque les tomó nuevamente el color rojo. ¿Es aquel realmente más astuto? A simple vista parecería injusto, más fuerte, tuvo mejores resultados al final, pero Dios prefiere a ese otro que ante muchos es débil o pareciera. Y no es que al débil no se le ocurra lo que a este personaje se le ocurrió, de volarse la fila, de pasarse el semáforo y lograr el verde. Ah, miren qué astuto soy. No es que a los demás no se les ocurra. No es que a esas personas que muchos consideran débiles no se les ocurra, no pasen por su mente hacer todo ese tipo de astucias. Se podía hacer. Todos sabemos que podemos salirnos de la fila y pasarnos los lugares y pasar en verde mientras que los demás hacen la fila. Solo que lo hacemos así porque sabemos que así le agrada a Hashem, que así es lo correcto, que esas son las normas porque vivimos en una sociedad y debemos respetar las normas. Pasuk 18 dice, Dios los prueba y les muestra que son como bestias.
terminan actuando como animales. La mayoría de personas que solamente tienen nefesh en algún área de su vida actúan como animales. En la parte sexual, en la parte sentimental, en la parte económica, en la parte emocional. Dios los prueba y les demuestra que son como bestias. Lo que es ya antes fue, lo que será ya es. Dios restaura lo pasado a través de ¿qué? De la Teshuvá. Capítulo 4. La vida social. Dice, me puse a considerar todas las violencias perpetradas bajo el sol. Vi llorar a los oprimidos, felicité a los muertos más que a los vivos. He visto que todo afán y todo éxito es una obra. Excita la envidia de unos hacia otros. Todo esto es vanidad. Las miserias de la vida en sociedad, la opresión de la fuerza, la derrota del hombre aislado, la pasión política, la religión gregaria, el abuso de los votos, la tiranía del poder. Pasuk 6 dice, pero más vale un puñado con reposo que 2 puñados con fatiga en atrapar vientos. Algunos exégetas prescinden de este tercer hemistiquio, eso de en atrapar viento, porque lo consideran espurio, ya que prolonga innecesariamente el refrán. Estoy de acuerdo con esto. Luego habla que es mejor 2 que 1. Y en el Pasuk 12 dice, si atacan a uno, los 2 harán frente. La cuerda de 3 hilos no es fácil de romper. La imagen de la cuerda de 3 hilos se encuentra en la misma forma en un texto sumerio del ciclo de Gilgamesh. Y también como ilustración de la ventana de ser 2 a ser 1. Se ha utilizado mucho al hablar del matrimonio en cuanto a que la cuerda de 3 hilos sería esposa, esposo y Dios. Capítulo 5 comienza diciendo que no se precipiten tus labios ni se apresure tu corazón al pronunciar una palabra ante Dios. Está en el cielo, pero tú en la tierra sean, por tanto, pocas tus palabras. El Sefer Hasidim revela que la cantidad de palabras que una persona habla será su vida. Cuando la persona nace, Dios le decreta cuántas palabras podrá decir en su vida. Cuando termine esa cantidad de palabras, terminará su vida. Por eso debemos cuidar mucho las palabras que decimos. Cada palabra. Esto, por supuesto, aplica en palabras que no tienen ninguna finalidad para la persona, palabras vanas, sin beneficio alguno, pero si son palabras de Torá, tefilá, mientras más se hablen, más se aumenta la vida y tendrá mucho pago en el mundo venidero. Si haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, pues no le agradan los necios. El voto que has hecho, cúmplelo. Y aprendimos ya que lo mejor es no hacer promesas, ninguna, de ningún tipo. Fíjense, en Rosh Hashanah, en Yom Kippur, hacemos el Atarat Nedarim, la anulación de las promesas delante de 3 adultos, pero lo mejor sería no hacerlas. Pasuk 5 dice, no permitas que tu boca haga de ti un pecador. Y luego digas ante el malaj que fue inadvertencia. El Gaón de Vilna dice, la recompensa para los que se cuidan de no hablar la Shon Hara es tan grande que ni los malajim pueden entenderla, ni los ángeles pueden entenderla. La Gemara dice, uno de los pecados que la persona transgrede día con día es Abak Lashon Hara, es decir, hablar mal de los demás. La Gemara dice, ¿cuál es el trabajo de la persona en este mundo? Comportarse como un mudo. La persona debe trabajar toda su vida en saber cómo cuidar su palabra, cuidarse en lo que habla, lo que dice. Por esto es parte de nuestro trabajo en esta vida y no solo saber y conocer las halajot y el poder del habla y la palabra misma, sino aplicarlo en nuestra vida, siempre cuidar las palabras que salen de nuestra boca. Y Coelet compara esto también con los sueños. El contenido de las palabras humanas son ideas que se originan en el alma, pero tales ideas están empacadas en palabras que emergen del cuerpo. La palabra hablada es la fuerza que unifica las 2 partes de la creación. Cuantos más sueños, más vanidades y palabrería. Pasa en este mismo capítulo a hablar del dinero. Afirma que cuando Dios concede a un hombre riquezas y tesoros, le deja disfrutar de ellos, tomar su poción y holgarse en medio de sus fatigas. Esto sí, que es don de Dios. Porque sabemos que la parnashá, los días de vida, los hijos que se han de tener,
hacen parte de lo que no puede cambiarse, de lo que viene sí o sí de forma predeterminada, decretado, que para conseguir cambiarlo se necesitará de un gran mérito. Esto hace parte del futuro necesario de los hombres, mas no de los futuros contingentes o cambiantes. Capítulo 7, Pasuk 7 dice: el halago atonta el sabio. Las personas les dicen: qué camisa tan bonita. Entonces la persona sonríe, se siente bien, como si hubiera hecho la camisa o si tuviera alguna responsabilidad en que sea bonita. O alguien nos dice: qué buen clima hay en tu ciudad. Y la persona se siente bien por eso. A ver, ¿qué responsabilidad tiene usted en eso? Si la persona se da permiso para alegrarse y sentirse bien cuando otro lo halaga, se está preparando para sentirse mal cuando no lo halagan. Entonces simplemente hay que no permitir que el halago nos alegre, porque atonta al sabio, dice Coelho. Pasuk 9. No te dejes llevar del enojo, pues el enojo anida en el pecho de los necios. Ya sabemos que la ira es idolatría. La ira es idolatría. La ira, el enojo, hace que perdamos las bendiciones que Hashem tiene preparadas para nosotros. Por eso jamás se deben tirar cosas cuando se tiene rabia. Por escrito venía para usted una gran bendición y tiró algo con rabia, enojado, no la recibirá. No digas que el tiempo pasado es mejor, no es de sabios decir estas cosas. Pasuk 14 dice: alégrate en el día feliz y en el día desgraciado considera que Dios ha hecho muy bien a uno y otro, para que el hombre no descubra su porvenir, para que nadie pueda adivinar lo que está reservado. ¿Y qué significa el versículo del Eclesiastés de Coelho 7:14? El Pasuk 14 del capítulo 7. Dios ha hecho corresponder el uno al otro. Según el Sefer Bahir, Dios creó el Bou y lo emplazó en el Shalom, en la paz. Creó el Tohu y lo ubicó en el mal. El Bou en el Shalom, tal como se dice en Job, capítulo 25, Pasuk 2, el que establece la paz en las alturas. Eso indica que Miguel está situado a la derecha de Akadosh Baruj Hu, del Santo bendito sea, agua y granizo. Y Gabriel está a la izquierda, fuego. Y la preposición de la paz se sitúa entre ambos y establece el equilibrio. Eso es la paz en las alturas. Eso significa. ¿Y de dónde sabemos que Tou está al lado del mal? Del Pasuk de Isaías 45:7. Él hace la paz y crea el mal. En el Pasuk 21, Coelho continúa diciendo: tampoco hagas caso de todo lo que se dice para que no oigas que tu siervo te maldice, pues sabes muy bien cuántas veces tú también has maldecido a otros. Las personas suelen quejarse que aquel habló mal de ellas, que no entienden el porqué, que no recuerdan cuántas veces lo hicieron ellos, así no haya sido en contra de esa misma persona. Muy probablemente sí fue en contra de otra persona. Lo ha hecho. Entonces, no prestar el corazón para lo que otros dicen de uno. Capítulo 8, Pasuk 3. No tengas prisa en evitar su presencia, no te mezcles en conspiraciones, pues puede hacer cuanto le place. Quien se atiene a lo mandado, nada sabe de conspiraciones. A mente del sabio, sabe él cuándo y el cómo. Capítulo 9 habla nuevamente de la muerte. Los Sadiquín y los Rashá, así como sus obras están en manos de Dios es el destino, todo, dice. Y nada saben los hombres de amor ni de odio, todo les resulta absurdo, como el que haya un destino común para todos, para el justo y para el malvado, el puro y el manchado, el que hace sacrificios y el que no los hace, lo mismo el bueno que el pecador, el que jura como el que tiene reparo en jurar. Aquí esto se los voy a explicar con un cuento. Estaba Dios un día paseando por el cielo cuando, para su sorpresa, se encontró con que todo el mundo estaba ahí en el cielo. Ni una sola alma había sido enviada al Gehinnom.
Esto lo inquietó, porque ¿acaso no tenía obligación para consigo mismo de ser justo? Además, ¿para qué había sido creado entonces el Gehinnom si no se iba a usar? De modo que dijo al ángel Gabriel: reúne a todo el mundo ante mi trono y léele los 10 mandamientos. Léele las 10 palabras. Todo el mundo acudió y leyó Gabriel el primer mandamiento, la primera palabra. Entonces dijo Dios: todo el que haya pecado contra este mandamiento deberá trasladarse al Gehinnom inmediatamente. Algunas personas se separaron de la multitud y se fueron llenas de tristeza hacia ese estado, porque no es un lugar, ¿no? Lo mismo se hizo con el segundo, la segunda palabra, con la tercera palabra, con la cuarta palabra, con la quinta palabra. Para entonces la población del cielo, por supuesto, había decrecido considerablemente. Tras ser leído el sexto mandamiento, la sexta palabra, todo el mundo se fue al Gehinnom, a excepción de un solo individuo, gordo, viejo y calvo. Lo miró Dios y le dijo a Gabriel: ¿es esta la única persona que ha quedado en el cielo? Sí, respondió Gabriel. Vaya, dijo Dios, se ha quedado bastante solo, ¿no es cierto? Anda y di a todos que vuelvan. Cuando el Señor, gordo, viejo y calvo, individuo, oyó que todos iban a ser perdonados, se indignó y gritó a Hashem: esto es injusto. ¿Por qué no me has dicho esto? ¿Por qué no me lo dijiste antes? La enseñanza es clara, espero. El hombre que cree en recompensas y castigos y que es un fanático de la más estricta justicia. Y eso pasa no solamente con la justicia y con los dogmas y con las creencias, y si es el Gehinnom o si es el infierno, o si es Shedin, o si son ángeles caídos, o si no son, es que no, ya no es Jesús, es Yeshua. No. Todos, dice Coelho, tanto Sadiquín como Rasha, las obras de todos están en manos de Dios. Dios es el destino, Dios es todo. Y al final, ¿en qué seremos medidos? En Sedaká. Pero bueno, eso lo vamos a aprender mucho más adelante. Pasuk 7. Anda, come con alegría tu pan y bebe de buen grado tu vino. Que Dios está ya contento con tus obras. Viste ropas blancas en toda sazón y no falte perfume en tu cabeza. Vive la vida con la mujer que amas todo el tiempo de tu vana existencia que se te ha dado bajo el sol. Sabiduría y necedad. Capítulo 10. El sabio tiene el corazón a la derecha. ¿A qué derecha se refiere? A la columna derecha, a Jochma, en la sabiduría. Capítulo 11. Manda tu grano por el mar, que al cabo de mucho tiempo lo encontrarás. Esto en palabras de psicología actual y moderna, ¿qué es? Ese mismo suelta, aprende a soltar. Manda tu grano por el mar, que al cabo de mucho tiempo lo encontrarás. Aprendamos a soltar. Muchas veces duele más las manos aferradas a una cuerda, a un hico, por tenerla apretada que si la suelta. Porque la tiene apretada y no la suelta por miedo a que cuando la suelte, por supuesto, el dolor se va a sentir más, pero por un momento solamente. El dolor va a quedar ahí fuerte por un momento, pero luego cicatrizarán las heridas y todo pasará, porque todo pasa. Paso 9. Disfruta mucho en tu juventud. Pásalo bien en tu mocedad. Vete por donde te lleve el corazón y a gusto de tus ojos, pero a sabiendas que por todo ello te juzgará Dios. Eso es lo que está escrito, ¿sí? En Oshea, capítulo 14, Pasuk 2. Ya estudiamos en el canal el Sefer Oshea. Retorna, oh Israel, al Eterno tu Dios.
Vale decir, vuelve en Teshuvá, Israel, sin demorarte, sin avergonzarte, porque tu Creador se anticipó a ti y ya empezó a retornar en tu dirección, pero no interpretes este regalo como un olvido por parte de Dios. Esto lo estudiamos, como les decía, en Sefer Oshea, ya. Porque si no retornas, deberás rendir cuentas por eso. Y en forma alusiva encontramos que la frase retornen a mí y yo retornaré a ustedes tiene el mismo valor numérico que las palabras. Por todas estas cosas deberás rendir cuentas ante Dios. Vuelvo a explicarlo. Las palabras retornen a mí y yo retornaré a ustedes tiene el mismo valor gemátrico que las palabras. Por todas estas cosas deberás rendir cuentas ante Dios. Entonces, es lo que decíamos hace un rato. Podemos hacer las cosas, pero debemos saber que por eso seremos juzgados. Cada vez que vayamos a hacer una acción, una averot, una acción que sabemos de entrada que no está bien hecho, que es negativo, que no nos hará crecer en nuestro camino, que no nos hará ascender, no lo hagamos y recordemos que por eso seremos juzgados, que tendremos que rendir cuentas ante Dios. Coelet 11, Pasuk 9. El profeta le implora al pueblo de Israel que vuelva en Teshuvá. ¿Cuál profeta? Oshea, en el capítulo 14, Pasuk 2. Retorna, oh Israel, al Eterno tu Dios. Los sabios, Pesikta Rabá 44, cuentan la siguiente parábola. El príncipe se encontraba lejos del rey, a una distancia de 100 días de viaje. Sus amigos le dijeron, vuelve a tu padre. Él le respondió, no puedo. Entonces su padre le envió este mensaje, empieza a caminar hacia mí, hasta donde puedas, y yo también saldré hacia ti. Así les dijo Dios a los israelitas. Malají, capítulo 3, Pasuk 7. Retornen a mí y retornaré a ustedes. El libro Jotma Matzpum pregunta, ¿qué significan las palabras y retornaré a ustedes? ¿Acaso se puede decir que Dios hace teshuvá, que retorna? La teshuvá solo se relaciona con el ser humano, que transgredió un precepto positivo o negativo. Entonces, ¿cómo se puede decir que Dios también retorna? Todo el concepto de la teshuvá es una gran bondad de Dios. Él le otorgó el precepto de la teshuvá, del arrepentimiento sincero y total, para que los hombres pudieran corregir sus malos actos. Porque ¿quién sino Dios es tan bondadoso y aguarda el arrepentimiento del malvado? Él no desea que el malvado muera antes de volver en teshuvá. El profeta Yehezkel, capítulo 18, Pasuk 23, afirma, ¿acaso yo siento algún placer en que muera el malvado? Dice Dios el Eterno, ¿no deseo más bien que vuelva de sus caminos y viva? Recuerden, por favor, no se desvíen de dónde está viniendo todo este análisis. Del hecho que Coelet en el capítulo 11, Pasuk 9, dice, retornen a mí, yo retornaré a ustedes, y que anteriormente había dicho que el Sadik y el Rasha tienen al final la misma suerte, y que todo es obra y que el destino de ambos está en las manos de Dios, porque Dios es todo y está a cargo de todo y está al frente de todo. Nada pasa por encima de él y nada sucede sin que él lo permita. Por eso se está haciendo todo este análisis. No solo que Dios no castiga a la persona de forma inmediata cuando ésta comete averá, sino que la espera con paciencia, dándole la oportunidad de arrepentirse. Eso está en Bamidbar, Rabá 14:17. Y de hecho, es lo que nos decía el cuento, ¿no? Es lo mismo que les explicaba con el cuento. Sin embargo, la persona no debe evitar volver en teshuvá pensando que el hecho de no recibir ningún castigo significa que Dios pasó por alto su transgresión. Y desde Bereshit, desde que comenzamos para allá Bereshit, a estudiar la Torá, el Tanaj, la Biblia, les decía que eso es el final de los tiempos. Ese tiempo que Dios nos da entre averá y consecuencia, causa, consecuencia, acción, reacción, cada vez
disminuye más, cada vez es menos, cada vez hay un tiempo menos entre causa-consecuencia. Ese es el final de los tiempos. Entonces llegará el momento en que entre causa y consecuencia habrá un tiempo cero. No habrá tiempo. Se cometió una verá, llegó la consecuencia. ¿Por qué? Porque ya no estaremos bajo el mando de Elí, de Dios operando bajo el nombre de Elí, misericordia, sino operando bajo Elohim, justicia. Entonces el Creador no ha pasado por alto la transgresión. Eso se consideraría una transgresión si la persona espera y evita volver en Teshuvá creyendo que no habrá ningún castigo y Dios pasó por alto mi transgresión. Eso se considerará una transgresión también. Se espera que la persona aproveche el tiempo que le otorgan como una oportunidad para hacer Teshuvá. Dicen los sabios, Baba Kama 50a, Raba 725. Pero que a todo el que diga que Dios deja pasar por altos los actos de la persona, se le dejará pasar por alto su propia vida, tal como está escrito en Devarim, capítulo 32, pasuk 9. La roca, perfecta es su obra, pues todos sus caminos son justicia. Por ese motivo Dios le dijo a los israelitas, y retornaré a ustedes. Dios les está diciendo que si ellos se demoran en hacer Teshuvá, Él iniciará el proceso de Teshuvá primero, al no castigar a los malvados en forma inmediata cuando ellos cometen averot. Dios espera que vuelvan en Teshuvá hasta el día de su muerte. Dios nos pide que sigamos sus pasos y retornemos a Él. Entonces, además de todo este análisis, además de todo este exégesis, también podemos ver acá, escuchar que Dios nos amó primero, porque fue Él el que dio el primer paso, porque fue Él el que retornó a nosotros primero, y luego entonces nosotros ahí sí decidimos volver y retornar a Él. Vemos a partir de todo esto cuánto la persona debe cuidarse y prestar atención a sus actos para que sean puros y derechos. La persona debe revisar constantemente sus acciones y volver en Teshuvá por todo aquello que pueda haber hecho mal, porque además, si bien es cierto que Dios espera que volvamos en Teshuvá hasta el día de nuestra muerte, no sabemos cuándo es nuestra muerte. Podemos no amanecer, nuestra alma puede no volver a nuestro cuerpo mañana cuando despertemos. Debe calcular entonces cada uno de sus pasos, porque nos resulta imposible imaginar el castigo por los pecados. Y hay muchas personas que sí, ¿cuál castigo? Dios no castiga. Esta es otra explicación en algún momento, ¿no? El rey David dijo, Tehilim 159, pasuk 59, he meditado sobre mis caminos. Los sabios explican, Vaikra 35, pasuk 1, que esto significa, consideré la recompensa por las leyes y el castigo por las transgresiones, y mis pies regresaron a tus testimonios. Los sabios también enseñaron en nombre de Reish Lakish, Yomá 86b, grande es la Teshuvá, porque las transgresiones intencionales se convierten en pecados sin intención. Pregunta la Guemará, pero Reish Lakish dijo que la Teshuvá es grande porque las transgresiones sin intención se convierten en méritos. Y explica que no es una contradicción, porque cuando se vuelve en Teshuvá por amor a Dios, los pecados intencionales se convierten en méritos. Cuando se vuelve en Teshuvá por temor a Dios, entonces los pecados intencionales solo se convierten en pecados sin intención. ¿Sí? La razón por la cual la Teshuvá por amor es preferible a la Teshuvá por temor es la siguiente. Cuando alguien vuelve en Teshuvá por temor, lo hace solamente debido al miedo que tiene al castigo que le guarda por las transgresiones que cometió y los sufrimientos que pueden sobrevenirle. Pero no ocurre lo mismo con quien vuelve en Teshuvá por amor. Cuando uno vuelve a Dios por amor, su Teshuvá surge de lo más profundo del corazón, del reconocimiento de la grandeza del Creador, del sentimiento de estar en deuda con Él, por sustentarlo, por proveer a todas las necesidades. En efecto, una de las señales de la Teshuvá verdadera es la enorme alegría que envuelve al Baal Teshuvá.
Se trata de la alegría que uno siente al cumplir un precepto. ¿Cuál es el Baal Teshuvah? Baal Teshuvah es un demonio arrepentido. Vamos a traducirlo de esa manera, ¿sí? Entonces, es preferible un Baal Teshuvah que un Sadik. Tiene más mérito porque el Baal Teshuvah ha tenido que vencer uno o más Malach o Shedim, ¿sí? Se trata entonces, como les decía, como enseña el autor de Maor Beshemesh, aquel que quebranta por completo su corazón con total sumisión ante Dios, ciertamente sentirá una gran alegría como consecuencia de esa tristeza. La persona debe servir a Dios con alegría, tal como dice el Pasuk en Tehilim 100, Pasuk 2. Sirvan a Dios con alegría, vengan ante Él con cánticos alegres. También se puede ver Zohar, tercera parte, 8b. En el Tehilim 100, Pasuk 2, el rey David primero dijo, sirvan a Dios con alegría, vengan ante Él con cánticos. Y luego agregó, sepan que el Eterno es Dios. Vale decir que antes que nada la persona debe saber que el Eterno es Dios. Y entonces sentirá gran alegría a pesar que se provoque a sí misma sufrimientos en su servicio divino y a pesar de los trajines cotidianos, porque sabrá que todo proviene de Él. Y esa es la mayor alegría que puede existir. Tal vez eso se aplique a lo que está escrito. Puse a Dios siempre delante de mí. Debería haber dicho, Dios está siempre conmigo. ¿Por qué dice específicamente delante de mí? Lo que ocurre es que a cada acto que la persona lleva a cabo tiene dudas respecto a si está haciendo o no lo correcto, o si tal vez tendría que actuar de forma diferente. Esto ocurre tanto en los asuntos materiales como espirituales. Pero si la persona sabe que Dios es el Eterno y que Él crea, que dirige toda la creación, prestando atención a cada detalle, entonces entiende que todo lo que hizo tenía que ocurrir de esa manera. Se olvidan los resentimientos, los rencores, el por qué me hiciste, por qué no me hiciste, que mi mamá era esto, que mi papá era aquello, que mi hermano fue esto, que mi hermana fue aquello, que mi esposo era esto, que mi esposo es esto, que mi compañero de trabajo es aquello, que mi vecino es aquello. Si la persona sabe que Dios es el Eterno y crea a Él y dirige toda la creación, prestando atención a cada detalle, entiende que todo lo que hizo tenía que ocurrir de esa manera y no tendrá más dudas. Al recordar constantemente a Dios, será capaz de adoptar las decisiones correctas, ya que estará cumpliendo la voluntad de Dios con todos sus actos. Esto es lo que está escrito en Devarim, capítulo 10, Pasuk 12. ¿Qué es lo que el Eterno, tu Dios, te pide? Pero para alcanzar todo esto hay que creer en Dios, conocerlo tal como está escrito. Te lo han mostrado para que conozcas al Eterno. Él es Dios. Si lo conocemos, entonces automáticamente recibimos las dificultades con alegría, porque sabemos que todo proviene de Él. Pero en cambio, cuando la persona que no reconoce a Dios nunca va a poder aceptar con amor los sufrimientos que le lleguen. Eso es lo que está escrito en Devarim, capítulo 28, Pasuk 47. Porque no serviste a Dios con alegría. Vale decir que debido a que no trabajaste sobre ti mismo como persona para conocer a Dios como corresponde, por ese motivo no aceptaste todo con alegría. Y de ese modo uno puede llegar a la herejía. Que Dios no lo permita, Shalom. Ahora se entiende por qué la teshuvá por amor es preferible a la teshuvá por temor. Porque la teshuvá por amor es la que conduce a la persona al verdadero conocimiento de Hashem. Y este es el que posibilitará que la persona esté feliz. La persona esté feliz en toda situación en la que se encuentre. Además, la teshuvá por amor es más duradera que la teshuvá por temor. Porque la persona que no hizo teshuvá por amor, lo hizo debido a que alcanzó un reconocimiento profundo del Creador. No ocurre lo mismo con la persona que hizo teshuvá por temor, porque es posible que solamente al sobrevenirle sufrimientos sintiera miedo de lo que le deparaba el destino. Entonces hiciera teshuvá para que Dios tuviera compasión de ella y le aliviara su sufrimiento. Pero al cabo de un tiempo puede llegar a olvidarse de todo y volver a la mala senda, a la senda izquierda, a la negativa.
Esto puede compararse con una persona que pasa junto a un león. Todo el tiempo que se encuentra junto al león tiembla de miedo, pero una vez que el león se aleja, entonces se tranquiliza y al final se olvida el terror que sintió. Por eso la persona que vuelve en Teshuvá tiene que contemplar detenidamente cuál es la causa de su retorno, que no sea por temor al sufrimiento, por temor a los problemas que pueden llegar a presentársele, sino que también debe prestar atención y alcanzar el conocimiento genuino de la realidad del Creador y de su providencia divina. El profeta Isaíahu, capítulo 40, paso 26, nos impulsa a maravillarnos de la obra de Dios. Dice, eleva tus ojos a lo alto y ve quién ha creado esto. Entonces se verá a Dios con verdadera alegría. Hay momentos en la vida para extendernos en oración, otras para rezar con pocas palabras. Hay momentos para dar largos discursos, otros para pronunciar solo las palabras justas. Ni la palabra, ni la plegaria más extensa, ni el discurso más largo son necesariamente los más exitosos. Hay veces, muchas veces, que menos es más. Lo importante cuando se trata de las plegarias o de las palabras no es la cantidad, sino que las mismas provengan del corazón. Que logremos no estar nosotros, sino que esté Dios. Cuando tú estás escuchando y contemplando atentamente todo lo que el universo quiere decirte y te escuchas a ti mismo, detente. No es Dios, eres tú. Habrá veces que muchas palabras sonarán como vacías, otras veces que pocas palabras tendrán un impacto profundo. Todo depende de la kavaná, de la intención, ya que como enseña un antiguo refrán judío, las palabras que salen del corazón llegan al corazón. A Hashem nuestras plegarias y nuestros semejantes nuestras palabras. A Hashem nuestras plegarias y a nuestros semejantes nuestras palabras. En el capítulo 12, comienza con un poema que evoca la vejez de una manera más o menos metafórica, pero a veces resulta difícil captar el alcance exacto de las metáforas de este capítulo. Con una de las corrientes de interpretación rabínica se ha querido a veces leer en la evocación de las diversas partes de este poema las partes del cuerpo, los brazos, los dientes, los ojos. Termina diciendo, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El Sefer concluye como había comenzado, pero se mide el camino recorrido. Ha enseñado al hombre su miseria, el Coelet, pero también ha enseñado su grandeza, mostrándole que este mundo no es digno de él. Le incita a una religión desinteresada, a una tefilá que sea la adoración de la criatura consciente de su nada en presencia de nuestro misterioso Creador. Recuerden, pedir fe, esperanza y caridad, porque lo demás es lo de menos. Secretos del cielo.